Hola, voy a dar continuación a la lectura Los brotes de la milpa. El relato. Conforme a la tradición, el sacerdote que dirigió hacia acá a los mexicas tenía por nombre Mesitli. Dizque al nacer lo llamaron Sitli y después lo acostaron en una penca de maguey. Por eso fue llamado Mesitli. Este hombre fue sacerdote, guardián del dios, y decían que podía conversar con él. Por esto lo honraron y lo obedecieron, y por esto sus hombres se llamaron mexicas. Los mexicas fueron los últimos que vinieron desde Chichimecapán, el lugar de los chichimecas, desde Teutlalpan, la tierra extensa. He aquí la historia que contaban los ancianos. En algún tiempo, en algún lugar que ya nadie puede recordar, los que llegaron aquí a procrear a la gente, los abuelos, las abuelas, vinieron en embarcaciones en muchos grupos. Arribaron a la costa del norte y vinieron a encallar sus aves en el lugar que se llamó Panutla, el pasadero, que ahora se llama Pantla. Luego siguieron la costa, dirigiéndose hacia los cerros cubiertos de nieve, los volcanes. Llegaron a Cuauhtémaya, guiados por sus sacerdotes, los que iban hablando con su Dios. Siguieron hasta el lugar llamado Tamuanchán, y allí estuvieron mucho tiempo. Los sabios que allí venían se llamaban los poseedores de los libros. Y estos sabios no se quedaron por mucho tiempo. Se embarcaron otra vez y se regresaron. Se llevaron con ellos la tinta negra, los colores, los libros, las pinturas. Se llevaron todas las artes mecánicas, los instrumentos musicales de viento. Al partir dijeron a aquellos que abandonaban: Nuestro Señor Tloque Nahuaque Yohuayi Ecatl Tlacatl ordena que ustedes se queden aquí. Los dejaremos en estas tierras. Nuestro Señor se las da. Son el don que les hace. Él seguirá más adelante y nosotros lo acompañaremos. Pero un día volverá, regresará a cumplir sus obligaciones. Vendrá a conocerlos a ustedes cuando sea el tiempo de cumplir su obra. Y ustedes vivirán aquí. Serán aquí los guardianes de sus cosas. Lo que aquí está tendido, lo que está germinando, es don que a ustedes pertenece. Es un regalo que se les hace. Es la recompensa que les deja por haberlo seguido. Ya nosotros nos regresamos con él. Iremos a donde él vaya. Luego partieron los que cargaban al dios, los que llevaban su envoltorio, su bulto. Dizque su dios les iba hablando, y así se fueron dirigiendo hacia el oriente. Se llevaron la tinta negra, los colores, los libros, las pinturas. Se llevaron la sabiduría. Se llevaron todo. Los libros de los cantos, los instrumentos musicales de viento. De los ancianos, de los sabios, quedaron 4. Oxomoco, Zipactonal, Tlaltetecuin, Xochicahuaca. Estos 4 ancianos se concertaron cuando se fueron los demás sabios. Dijeron: Saldrá el sol, amanecerá. ¿Cómo vivirán? ¿Cómo se las arreglarán los hombres? ¿Cómo se establecerá el gobierno? ¿Quiénes serán los que conduzcan a la gente? ¿Quién será el ejemplo? Luego inventaron la cuenta calendárica de los destinos, el libro del año, el libro de los sueños. Acordaron la forma en que los conservarían. Y esto fue lo que se siguió
por todo el tiempo en que gobernaron los toltecas, los tepanecas, los mexicas, los chichimecas. Ya no hay quien recuerde, ya no hay forma de indagar cuánto tiempo permanecieron en Tamuanchán, porque se guardaba la historia, pero los libros de historia ardieron cuando gobernaba Itzcoatl en México. Los nobles mexicas dijeron entonces: no es conveniente que todo el mundo conozca la tinta negra, los colores. El pueblo común se pervertiría y se instalarían las artes mágicas sobre la tierra, porque se inventan muchas mentiras. Partieron de allá, de Tamuanchán. Oraron en el lugar llamado Teotihuacán. Allí construyeron las pirámides al sol y a la luna, e hicieron muchas otras de tamaño menor. Allí se oraba y allí se instalaba a los gobernantes. Por esto se llama Teotihuacán. Cuando morían los tlatoque, allí los enterraban. Luego erigían un montículo sobre sus tumbas. Permanecen los montículos. Son como cerritos, pero totalmente fabricados a mano, como puede verse en los hoyos de donde sacaron la piedra para levantarlos. En esta forma hicieron los grandes montículos del sol y de la luna, como cerros. No se cree que fueron hechos a mano, pero es que en ese tiempo vivían allí gigantes. Esto puede verse claramente en el cerro fabricado de Choloyán, pues en su interior hay adobes enlucidos que muestran que es obra de fábrica, una construcción. Y la causa por que llamaron Teotihuacán a dicho lugar fue porque era el lugar de entierro de los tlatoque, porque decían: cuando morimos, no morimos en verdad, seguimos vivos, resucitamos, vivimos todavía, despertamos. Por esta razón llamaban al muerto. Si era varón, le daban el nombre divino de Cuecuetzin, y si era mujer, la nombraban Chamotzin. Le decían: dígnate despertar, porque ya se levantan las llamas, ya se irguió el amanecer, ya canta el ave Paxil de plumas ígneas, la paloma de plumas ígneas, ya pasa la mariposa ígnea. Los antepasados decían: el que muere se hace Dios. Decían: se hizo Dios. Significaba que había muerto. En esto se engañaban, quizá porque si se creía, así serían obedecidos los tlatoque, porque estos eran temidos por dioses cuando morían. A algunos de ellos los hacían imágenes del sol, a otros de la luna, etc. Y ya que habían permanecido algún tiempo en Tamuanchán, partieron para acá, dejaron el lugar. Allí abandonaron a las gentes que llaman olmecas Huitztotin. Estos hombres eran hechiceros, sabios. Su dirigente, su tlatoani, era Nahual. Su nombre era Olmecatl Huitztotli. Se dice que ellos se llevaron los conocimientos mágicos porque se fueron tras los que se habían marchado por el oriente, pero tropezaron con la costa y ya no avanzaron. Ahora se llaman anahuacas mixtecas. Fueron hasta allá porque su tlatoani era sabio y él consideró que eran tierras fértiles. Y he aquí lo que aconteció. Unas personas raspan, descubren el maguey, el bueno, del que sale el aguamiel. La mujer que descubrió el proceso de raedura fue Mayahuel.
quien encontró la vara, la raíz con la que fermenta el aguamiel para transformarse en pulque, fue Patecatl. Los que fabricaron, los que prepararon el pulque, los que dirigían entonces al pueblo eran Tepuztecatl, Coatlapanqui, Tliwa, Papaiztac y Xocaca. Prepararon el pulque allá en el cerro Chichinahuayán, lugar de la succión. Debido a que el pulque hace mucha espuma, el cerro se llamó también Pozonaltepetl, Cerro de la Espuma. Allá prepararon el pulque y allá lo bebieron. Cuando se hubo preparado una gran cantidad de pulque, se convocó a todos los tlatoque, a los dirigentes, a los ancianos, a los prudentes. Fueron todos allá. Al cerro Chichinahuayán, allá se sentaron en convite. Era tanto el temor que los antiguos tenían a los dioses que para todo lo que decían o hacían invocaban a los señores de los 4 lugares. Así invocaron. Luego repartieron comida a la gente. Luego sirvieron el pulque. Cada uno de los invitados bebió 4 vasos hondos de pulque. Bebieron 4, pero dicen que Cuetztecatl, el tlatoani del grupo de hombres cuextecas, que posee una lengua propia, no solo bebió los 4 vasos de pulque, bebió los 4 y pidió otro más. Así bebió 5 vasos, se embriagó, se emborrachó mucho, ya no supo de sí, y frente a la gente se quitó el maxtli, dejó ver su divinidad. Por esta causa se hizo una reunión, pues se había llenado de vergüenza al emborracharse y arrojar su maxtli. Y por la vergüenza, Cuetztecatl abandonó la tierra y se fue con sus hombres. Todos los que entendían su lengua se fueron en grupo, se encaminaron hacia Panutla, que ahora se dice Pantla. Allá fueron a toparse con el mar y allá se asentaron. Estos hombres son los que dicen tohuellos, o sea, nuestros prójimos. El nombre de Cuextecas deriva del nombre de su tlatoani Cuetztecatl. Diz que se llevaron la alegría, los instrumentos de viento, las muchas cosas con las que se alegraban. Encantaban a la gente de muchas maneras. Hacían ver como que las chozas ardían, hacían manar agua, se cortaban el cuerpo en pedazos, hacían ver a la gente muchas cosas. Y no abandonaron su vergüenza, la embriaguez. Se dedicaron a beber pulque imitando a su padre, al dirigente de los cuextecas. Y los varones andaban sin maxtle, nunca se ponían maxtle. Hasta que llegó la verdadera fe, el cristianismo. Y por causa de la borrachera que produjeron los 5 vasos de pulque que bebió Cuetztecatl allá en Pozonaltepetl, los cuextecas siempre andan borrachos, como si anduvieran ingiriendo plantas embriagantes. He aquí las palabras que se le dicen a quienes no entiende, a quien vive como embriagado, a quien se asemeja a Cuexteco. ¿Bebiste acaso los 5 vasos de pulque? Porque Cuextecatl bebió 5, no solo 4. Apuró 5 vasos de pulque. Durante mucho tiempo permaneció el gobierno en la llamada Tamuanchan. Luego el mando pasó a Xomiltepec. Allá en Xomiltepec
se reunieron los ancianos, los sacerdotes, y dijeron: nos llamó Tloque Nahuaque. Dice que había llamado a cada uno de los que ellos tenían por Dios. Dijeron: no viviremos más tiempo aquí, iremos a buscar la tierra, porque se marchó Yowayi Ecatl, Tloque Nahuaque. Enseguida se movieron, todos siguieron el camino. El niño, el venerable anciano, la mujercita, la venerable anciana. Iban todos tranquila, sosegadamente. Fueron a poblar Teotihuacán. Allá se estableció la ley, allá se asentó el gobierno. Fueron elegidos gobernantes los sabios, los nahuales, los magos. Fue bien instalado el mando. Después partieron, se movieron muy lentamente. Los fueron dirigiendo sus guías. Se comprendían entre sí porque cada guía, cada tlatoani, dirige a los de su lengua, y cada uno de estos va hablando con el que es su Dios. Los toltecas fueron muy al frente. El que guiaba a los otomíes llevó a su gente a Coatepec. Metió a su pueblo en el bosque. Dice que fue la razón de que los otomíes vivan allí. Siempre hace rogaciones sobre los cerros. Anduvieron por las laderas de los cerros. Allí hicieron sus casas. Fueron caminando distintos hombres, los toltecas, los mexicas, los nahuatlacas. Todos llegan a los desiertos, a las llanuras, buscan sus tierras, los dirige, les habla aquel que cada pueblo tiene por Dios. Ya no pueden recordar qué tanto tiempo caminaron. Anduvieron caminando muy lejos por las llanuras, entre cerros, entre rocas. Se asentaban en lugares peligrosos. Lloraron, se afligieron, sufrieron por falta de comida, de bebida. Muy diversos hombres hicieron su lugar sagrado, su lugar de ruegos, allá donde se llama en las 7 cuevas. Allá estuvieron por mucho tiempo. Ya nadie recuerda qué tanto tiempo estuvieron allá. Llamó a los toltecas aquel a quien tenían por Dios. Les dijo: regresen, iremos al lugar de donde vinieron nuestros antepasados. Todos se fueron a hacer ruegos allá, a Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas. Luego partieron hacia acá. Primero fueron a Tullancingo, luego pasaron a Xicocotitlán, que se dice Toyan. Después vinieron los chichimecas, los que llaman tehuachichimecas. A los michoaques los vino guiando su tlatoani, el llamado Amimitl. Los encaminó hacia el occidente, donde ahora viven. Ellos también habían hecho rogativas en las cuevas, en Chicomostoc. Luego vinieron los nahuatlacas, que eran los tepanecas, los acoluaques, los chalcas, los huetzotzincas, los tlaxcaltecas. Cada pueblo partió por separado. Regresaron a la llamada tierra mexica. A los mexicas les habló su Dios, les dijo: vamos todavía más lejos. Caminaron hacia el occidente e hicieron rogativas en Chicomostoc. Por esta razón, todos los pueblos se enorgullecen. Los diversos pueblos dicen que fueron creados en Chicomostoc, que salieron de Chicomostoc, pero no salieron de Chicomostoc. Solo fueron a hacer rogativas a Chicomostoc cuando andaban en las llanuras.
Hacia acá se hizo la marcha, se hizo el regreso, se vino a recibir el don de la tierra, se establecieron los límites. Los mexicas partieron de allá, vinieron buscando sus tierras. La tradición de los ancianos dice que regresaron de un lugar llamado Colhuacán, México. Colhuacán, México, o México, creo que es México. ¿Por cuánto tiempo anduvieron por Colhuacán? ¿Por cuánto tiempo anduvieron por las llanuras? Nadie lo sabe. Regresaron los mexicas. Les habló su Dios. Les dijo: vayan, regresen al lugar del que vinieron. Yo los guiaré. Yo les mostraré el camino. Partieron hacia acá. Vinieron. Los nombres de los lugares por los que pasaron los mexicas están pintados en sus libros. Cuando vinieron los mexicas, cerraron las migraciones de la gente. Fueron los últimos. En ningún lugar fueron bien recibidos. Se les reñía en todas las partes. Ya nadie los conocía. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? No podían asentarse en ningún lugar. En ningún lugar podían reposar. En todas partes los perseguían. Pasaron por Toyan, por Ichpuchco, por Ecatepec, por Chiquitepetitlán, por Chapultepec. Venían en grupos. Hubo gobierno en Azcapotzalco, en Coatlinchan, en Colhuacán. Aún no existía México, o México, donde ahora es México. Aún era un tular, un cañaveral. En Chapultepec se les hizo la guerra. Partieron a Colhuacán, donde quedaron por algún tiempo. Por fin salieron al sitio que ahora se llama Tenochtitlan, México. Se asentaron en un lugar limítrofe con las cementeras de los tepanecas, donde también limitaban las tierras de los acolhuaques. Se asentaron entre tules y entre cañas porque era tierra ajena. No hubo cabida en ningún lugar. No fue posible hacerlo en ninguna otra parte. Se convirtieron en vasallos, en servidores de Azcapotzalco. A todos los diversos pueblos que vinieron del norte se les llama chichimecas. Todos se enorgullecen con este nombre de su linaje chichimeca porque todos fueron y regresaron a la tierra de los chichimecas. Pero el nombre del lugar no es Chichimecatlalpan, tierra de los chichimecas. Es Teutlalpan, lugar de llanura. Tlacochcalco, lugar de dardos. Mictlampa, lugar de la muerte, norte. Se llama Chichimecatlalpan porque allá viven los chichimecas, los que comen y beben de la casa. Los mexicas se llaman chichimecas, atlacachichimecas. También se llaman chichimecas los nahuatlacas de todas partes debido a que se regresaron de Chichimecatlalpan de la llamada Chicomostoc. Ellos son los tepanecas, los acolhuaques, los chalcas, los de Tonayan, los tlahuicas, los cohuichecas, los tlateputzcas, los huitzozincas, los tlaxcaltecas y otros nahuatlacas más. Vinieron portando sus pertenencias, las flechas, los dardos. Los toltecas también se dicen chichimecas, se dicen toltecachichimecas.
Los otomíes también se dicen chichimecas, otonchichimecas. Los michhuaques también se dicen chichimecas. Los hombres que quedaron en el oriente no se dicen chichimecas, se dicen olmecas. Huitztoin nonohualcas. Bueno, pues hasta aquí dejamos la lectura hoy. Muchas gracias.